Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Meditaciones. Ante todo, pido disculpas a los usuarios de Instagram porque la meditación de ayer no fue posible subirla. No sé qué habrá pasado, pero después de muchísimos intentos no se logró. Sin embargo, estaba disponible y sigue estando disponible por Facebook y por YouTube. Espero que esta meditación sí pueda ser subida a Instagram y que esto no sea una situación permanente. Hoy la iglesia celebra la transfiguración del Señor. Es una fiesta en la cristiandad, fiesta que se celebraba ya desde el siglo V y que no fue sino hasta 1457 cuando el Papa Calixto III la incorpora al calendario general. Entonces vemos cómo es una fiesta de larga data, larga tradición cristiana, tanto en el Oriente, y luego pasa a ser pues una fiesta para toda la comunidad católica del mundo. ¿Qué quiere decir esta fiesta de la transfiguración? Leamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 17 de versículos 1 al 9 para que entremos un poquito en este hermoso misterio. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración de colecta de hoy dice lo siguiente: Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que ya desde la oración le estamos pidiendo al Señor que nos deje ver su gloria y que nos fortalezca nuestra fe, porque precisamente fue la fe de los discípulos la que quedó fortalecida después de este acontecimiento. Jesús toma a 3 de los apóstoles de más confianza y se los lleva a este monte alto. Los que hayan tenido la bendición de poder estar en Tierra Santa, o los que aspiren ir a Tierra Santa cuando todo esto ya pase, vayan al monte de la transfiguración, no dejen de ir. Hay una hermosa iglesia y 3 naves, la central, la principal y 2 laterales, dedicadas, una a Moisés y otra a Elías, tal cual como Pedro quiso haberlo hecho en aquel entonces. Y la vista desde ese lugar es asombrosa. Realmente es un lugar donde es como si uno estuviera alcanzando un poquito del cielo. Aquel momento y aquel lugar coincidieron perfectamente. ¿Para qué se dejó ver Jesús de esta manera? ¿No era demasiado tal vez? Pues no. Recordemos que esto sucedió poco antes de la aprehensión y la muerte horrorosa de Jesús en la cruz. Los discípulos iban a pasar por un trago muy amargo. Y como vimos, pues la mayoría dejó solo a Jesús. Solo Juan estaba allí junto a su madre. Y fue terrible esta situación si no hubiera sido por
momentos como por este preciso momento, en que Jesucristo les hace ver que Él es Dios y que con Él están conversando Moisés y Elías, era una forma de decir que tanto la ley como los profetas estaban allí dándole honor al Rey de Reyes, al Rey Supremo del universo, y que tanto la ley como la profecía estaban al servicio y eran preparatorias para la venida del Hijo de Dios. Nosotros también con frecuencia necesitamos momentos así, momentos en que logremos ver un poquito más allá de nuestra realidad intraterrena y que recordemos que tenemos un alma inmortal y que nos hace bien precisamente ver hacia arriba, no ver solo hacia abajo. Necesitamos momentos de oración, momentos de altura, donde estemos en contacto con este Hijo muy amado del Padre, el unigénito, para que recordemos que todos los sufrimientos y agobios por los que tengamos que pasar en esta tierra no son nada en comparación con la gloria que nos espera. Necesitamos un aumento de fe. Y el aumento de fe puede venir, obviamente, por el trabajo humano, por nuestra dedicación al bien, por escoger el bien, que ahí es donde se expresa nuestra verdadera libertad, optando por el bien. Pero no olvidemos que la mayor parte depende de la gracia de Dios. Y es en la oración, en nuestro contacto directo con Jesús, donde nosotros podemos experimentar un aumento de nuestra fe. Hay que pedirle a Jesús que nos aumente nuestra fe. Y tal vez, y lo más seguro es esto, de que no vayas a tener una transfiguración del Señor ni se te vaya a aparecer el Señor allí transfigurado, glorioso y radiante, con vestidos tan blancos que se parecen a la nieve. Pero ciertamente en la oración vas a recibir la gracia de poder creer en Jesús, Dios verdadero, hombre verdadero. Hay teólogos, hay personas que a veces nos llegan libros que leemos que están, digamos, tendenciosamente desviados a tratar de convencernos de que esto no ocurrió. Así como la existencia humana de Jesús real en la historia y muchas otras cosas. Hay quienes desde hace muchos siglos han intentado tirar por tierra nuestra fe y la mismísima Sagrada Escritura. Pero Pedro, en la segunda carta que hoy se lee, dice algo muy interesante acerca de esto. Hermanos, segunda de Pedro 1:16 y siguientes, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con él, con el Señor, en el Monte Santo. Hermanos, es clarísimo que Pedro está hablando de este momento. Pedro está hablando de este hermoso acontecimiento de la transfiguración y nos aclara, para aquellos que todavía les queden algo de duda, una duda que siempre hay que resolver, porque tener dudas no es malo, siempre y cuando las resuelvas y busques la verdad. Esto que ellos escribieron, que el Evangelio nos narra, no fue hecho fundado en fábulas hechas con astucia. Quitar los milagros del Evangelio sería desmantelar y dejar solo un esqueleto allí. Quitar los milagros de Jesús del Evangelio, prácticamente nos quedarían unas hojas de alguna enseñanza moral buena, pero que nos llevarían ¿a dónde? Precisamente queremos tú y yo llegar a la gloria que Jesús nos mostró en aquel monte. Yo lo veo muy difícil el poder inventarse una situación como esta. Lo veo improbable haber sido, o mejor dicho, habernos dejado llevar por la imaginación y poner en la Biblia cosas que no ocurrieron. Pedro lo afirma aquí con mucha intensidad. No lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia,
sino por haberlo visto con nuestros propios ojos. Y nosotros, tú y yo, también somos testigos en el Espíritu de esto, porque el Espíritu, cuando leemos estos textos, nos dicen que esto realmente ocurrió. Y la historia de la iglesia, los escritos de las Sagradas Escrituras, las cartas, el Evangelio mismo, nos narra exactamente qué fue lo que ocurrió. Y recordemos el propósito: fortalecimiento en fe, y recordarnos que la cruz, el dolor, la enfermedad y todos los tormentos y situaciones duras por los que tengamos que pasar en esta tierra tendrán un final glorioso si perseveramos en nuestra fe. También quiero que oremos por el Líbano, por Beirut, que quedó tan dañada después de ese horroroso incidente del que todos vimos por las redes lo que parecía como si fuera una bomba atómica. Muchos muertos, muchísimos heridos y una ciudad en escombros. Que el Señor se apiade de nuestros hermanos del Líbano, de Beirut en específico, y que les conceda a ellos el poder levantarse de esta terrible tragedia de la que todos fuimos testigos por las redes sociales. Pedimos a San Charbel, un santo del cual hace poco tuvimos la memoria, que interceda por todos los que allí viven y todos los que allí murieron. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.